alejarse de mí para hablar Él con su voz, no saldremos de aquí de la misma manera, sino que saldremos edificados por la palabra del Señor. Amén. Vamos a hacer una lectura de la palabra del Señor en un proverbio. Proverbios, capítulo 28. Versículo 13. Dice la palabra de Dios de esta manera: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Amén a la palabra del Señor. Yo lo voy a repetir, amén. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Amén a la palabra del Señor. Tomamos asiento. Mi hermano Paco, desde aquí delante, preséntame delante del Señor. Gracias, Señor, te da mi alma y mi corazón, Señor, en esta tarde. El privilegio que tú nos das una vez más de estar en este culto, Señor, para sentir tu presencia, Señor. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que tú invites, Señor, a tu siervo, Señor, para que venga hablando con el ramo de la palabra que tú has puesto en su corazón, Señor. A través de él, Señor, te presentamos tu palabra, Señor, para que tú vengas hablando al corazón, al alma y a la mente, Señor. Y me pongas por semilla para hacer alimentar al Espíritu, Señor, y crecer en él, dando fruto al ciento por uno, Señor, y dándote gracias, Señor, anticipadamente por el bien que tú nos vas a hacer en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escribe este libro nada más y nada menos que el rey Salomón. Amén. La palabra declara a Salomón como el hombre más sabio que había en la tierra. Cuando la Biblia lo declara así, yo lo creo que aparte de Jesús, porque él era Dios, no ha habido otro hombre más sabio en toda la historia que el rey Salomón. Sabiduría tenía mucha. Vemos en uno de los libros de los reyes que incluso antes de que él le haga la petición al Señor de que le dé sabiduría para gobernar al pueblo, él ya es un hombre sabio, es un joven con una sabiduría especial. Tiene los mejores consejeros, la mejor corte, tiene un buen palacio y está habitando en un buen lugar. Pero saben, si él fuera escrito esto por su propia voluntad, no estaría aquí ni hoy les estaríamos predicando de él. Si él en su sabiduría hubiese querido dar un consejo, pues bueno, es bueno leer a hombres sabios. Hay muchos hombres sabios en el mundo que escriben y es bueno leerlos para nutrirnos intelectualmente, pero nada más. Pero la palabra que hay aquí escrita, sabemos que no la ha escrito un hombre sabio solamente. No el hombre más sabio solamente. No lo ha escrito porque era el rey de Israel, ni lo ha escrito aconsejado por alguno de sus consejeros de su corte, sino que sabemos que la palabra de Dios es inspirada por el mismo Espíritu. Amén. Y que cada consejo que hay en la palabra de Dios es alimento para nuestra alma. Por tanto, podemos decir con total seguridad que aquí estamos viendo consejos no de un hombre sabio, estamos viendo consejos de la persona misma del Espíritu Santo. Amén. Cuando tú lees la palabra de Dios y te acercas a Él y te habla y te dice lo que tienes o no tienes que hacer, no te lo está diciendo ninguno de los escritores, porque Salomón era muy sabio, Moisés era muy sabio, pero los apóstoles que escribieron eran hombres, como predicamos el último día, del vulgo y sin letras. Pero ¿qué tienen de especial? Que el Espíritu Santo ha hecho en ellos, les ha dado inspiración y revelación para poder aconsejar en nuestra vida. Por eso recibe esta palabra, no como un consejo, sino como palabra de Dios para ti. Aleluya. En particular este capítulo, en el capítulo 28, se cree que hubo otro rey
que fue el que lo recopiló y el que lo editó. Un rey llamado Ezequías, que más adelante ahora hablaremos en un momento de él. Y el rey Ezequías, yo me imagino que cuando se encontró los rollos de los proverbios escritos por Salomón y llegó a este capítulo 28, y él fue el que lo unió a las escrituras y el que pudo editarlo, adaptarlo, o si le faltaba alguna cosa, el Espíritu Santo se usó de él, se cree. Conoce muy bien la escritura que acabamos de leer. Porque de qué está hablando, y este es el tema del mensaje de esta tarde. Está hablando de algo que se llama arrepentimiento. Y el rey Ezequías conoce muy bien el arrepentimiento. ¿Y por qué quieres hablar del arrepentimiento? El Señor me llevaba a ello porque leí una frase de un predicador de hace unos cuantos años, un famoso predicador llamado Jonathan Edwards, que dijo: necesito arrepentirme de mi arrepentimiento superficial. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, si yo les pregunto y no me respondan, es un sentimiento. El arrepentimiento no es un sentimiento. De hecho, si yo tuviera que poner título, que ya saben que no suelo hacerlo, pero le llamaría esto: el arrepentimiento, más que un sentimiento, una decisión. El arrepentimiento es una decisión. ¿Por qué necesitamos arrepentimiento? Muy fácil. No puedo hablar de la bendición del perdón sin hablar de la decisión de arrepentirse. Amén. Yo no puedo entender la bendición que Dios ha dado sobre mí del perdón si yo antes no me he arrepentido. Y entonces, ¿por qué dijo ese predicador? Y yo comparto y parafraseo esa frase y me la hago mía. ¿Por qué dices que necesitas arrepentirte de tu arrepentimiento, pastor? Porque a veces, cuando me veo en la situación de que me tengo que arrepentir, y cuando me veo en esa situación, después de tropezar, después de caer, después del fracaso, cuando yo me veo en esa situación, pueden ocurrir dos cosas. Hay algo que se llama remordimiento, que no es arrepentimiento. Pero claro, eso sí que es un sentimiento, y viene sobre mí. Y yo, creyendo que como tengo remordimiento me estoy arrepintiendo, nunca me arrepiento, nunca pido perdón, nunca cambia mi actitud. Y por más que pasen los años no borran mi fracaso, mi pecado. El tiempo no me perdona. Como dice la palabra, el que encubre su pecado no prosperará. Encubrir mi pecado no me permitirá prosperar. Pecado no arrepentido es pecado no perdonado. Pero por eso el Señor me hablaba y me hacía entender algo. Que el arrepentimiento tiene. Yo pregunto, una vez más, otra pregunta. ¿El perdón es instantáneo? Sí. Tú le pides perdón al Señor y así de simple, así de sencillo Dios te ha perdonado. Sí. Sí. Y si no, que eso lo pregunten al ladrón de la cruz. Toda su vida siendo un delincuente, toda su vida viviendo como le daría la gana, porque para llegar a la cruz, el único que llegó allí injustamente fue Jesús. El resto, todos los reos de cruz que habían en aquel momento eran porque se lo merecían, porque eran ladrones, delincuentes, asesinos. Toda su vida ha vivido como un delincuente. Jamás ha cambiado su vida, por eso ha llegado donde está. No sé
sé si era joven o si era anciano. No sé si tenía o no tenía familia, si había alguien con él aquí esperando los últimos minutos de su vida. No lo sé. Solamente sé una cosa, que el ladrón de la cruz no tuvo oportunidad para restituir todo el mal que había hecho, es cierto. No tuvo oportunidad para demostrarle a nadie que se había arrepentido. Pero mirando al Rey de Reyes, clavado y colgado en el madero, le dijo: Señor, tú estás aquí justamente, ten misericordia de mí. Y le dijo algo al verbo hecho carne: de cierto te digo, que hoy no estás conmigo en el paraíso, porque el perdón para una vida arrepentida es así instantáneo. ¿Cuántas veces te has equivocado? Me da igual. Si te arrepientes, si le pides perdón, tengo un Dios misericordioso que te perdona. Pero aunque el perdón es instantáneo, el arrepentimiento tiene fases. De hecho, el ladrón de la cruz las pasó todas seguidas, pero las pasó. Pues le dice al otro ladrón que está en el otro lado: ni aun en la muerte temes a Dios. Noten que dice: tú y yo es justo que estemos aquí. Reconoce. Y esta es una de las fases del arrepentimiento. Reconocer tu pecado. Reconocer mi pecado. Ahora reconoce a Jesús, pero este no ha hecho nada para estar aquí. Reconoce su justicia. El arrepentimiento se usa de muchas veces, hay muchas palabras que se traducen a lo largo de la Biblia como arrepentimiento, pero no todas significan lo mismo. Pero hay una palabra que para mí es clave para entender lo que es el arrepentimiento. En el hebreo, que es la palabra que está escrita en el Antiguo Testamento, en sus originales, había una palabra que era algo así como tikkun, algo así. Hablo castellano a secas como para poderme hablar hebreo. Pero era algo así como tikkun. ¿Y qué significa? Esa palabra significa un cambio de sentido. Imagínate que tú estás yendo en un trayecto y tú vas hacia un destino, pero cuando tú te das cuenta, estás yendo en la dirección equivocada, estabas yendo al revés, tenías el mapa del revés. Hoy tenemos el Google Maps, pero imagínense cuando se iba con mapa. Estoy yendo al revés. Para poder cambiar el resultado de mi trayecto, tengo que dar un cambio de sentido. No puedo seguir caminando de la misma manera y pretender llegar al mismo destino. Es necesario que cuando me he dado cuenta de que no estoy yendo bien, frene el coche, tome la primera salida y en la primera salida busque cambiar de dirección. El arrepentimiento tiene varias fases, como he dicho. Y una de ellas es por reconocer el pecado, otra sería confesarlo, otra es restituir el mal que yo haya hecho. Imagínense que yo le quito el reloj al Paco y me lo llevo para mi casa y se lo chulo. Y cuando yo llego a mi casa digo: ay, Señor, le he quitado el reloj al Paco, perdóname, pero me lo quedo en mi muñeca. ¿Qué arrepentimiento es ese? El verdadero arrepentimiento tiene que ser: toma, Paco, me he portado mal contigo, pero aquí tienes tu reloj, porque los míos de él. Amén. Restituir el mal. Hay ocasiones donde no se puede. Si no se puede, entonces, si no puedo restituir mi mal, ¿qué es? Revisa tu interior.
aunque es engañoso en mi interior. Y saben que hay veces que yo creo que hay cosas que no las haría, que en verdad llegado el momento lo haría. Porque dice la palabra, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo me creo que me conozco a mí mismo. No me conozco. A mí me conocen, pues mi familia, mis amigos. Ustedes me pueden conocer algo. Yo mismo conozco secretos que no lo sabe nadie de mí. Pues incluso yo, si me hago una radiografía espiritual, si pienso hasta dónde sería capaz de llegar, si pienso qué podría llegar a ser, si pienso cuán malo puedo llegar a ser, cuántos deseos malignos pueden haber en mi mente, y digo, no, ese es el límite. Dios sabe y me dice, tú no lo sabes, pero te equivocas, porque llegar a la situación puede ser mucho peor. Dios conoce mi corazón, y para restituir un mal que no puedo restituir, lo que tengo que hacer, realmente decirle, si un día vuelvo a estar en esta misma situación, te prometo que no lo haré. Dios sabe si llegará el momento lo haré o no. Él lo sabe, yo no. Pero que en mi corazón haya ese sentimiento, ya está restituyendo tu mal. Porque te propones un cambio de actitud, un cambio de dirección. Que es otra fase que es de la que estamos hablando. Hemos dicho reconocer el pecado, confesarlo, restituir el mal. Y ahora vendría otra que sería esta, que estábamos diciendo, que es de la que quiero hablar, el cambio de sentido. ¿Somos salvos por obras? No. Sin obras podemos ser salvos. El ladrón de la cruz fue salvo sin obras. Pero yo pregunto, ¿y un salvo obra igual que un inconverso? Bueno, muy bien. Hay que cambiar de actitud. Lo estamos entendiendo, pastor. Aunque me explico un poco mal, ustedes me entienden. ¿Y entonces qué hacemos? Porque imagínate, nos estamos viendo en un mal momento y he hecho algo que no tengo que hacer. Vamos a poner casos, ¿vale? De la Biblia. Hubo un hombre que la Biblia lo declara el más manso de toda la tierra, que se llama Moisés. Ese hombre más manso de toda la tierra, imagínense si es manso, que tiene un egipcio enterrado en Egipto. Imagínense. ¿Qué ha pasado, Moisés? ¿Qué has hecho? Nada. Me levanté, salí a pasear por las tierras de Egipto, de donde yo soy príncipe, y paseando por allí, yo ya sé que soy hebreo, y veo a un egipcio que está abusando de uno de mis hermanos hebreos. No lo conozco, no sé cómo se llama, pero sé que es hebreo. Y está abusando de él. Le está haciendo un abuso. Dice, y mirando que no había nadie que lo viera, arremetió contra él y lo mató. ¿Y qué ha hecho Moisés? Como no lo ha visto nadie, porque él hizo así antes de pecar, no me ve nadie. Coge al egipcio y lo entierra. Encubre su pecado. Que le ha llevado a cubrir su pecado. Otro día se ha levantado, se ha puesto sus galas de príncipe, ha salido a pasear de nuevo, y saliendo a pasear ha visto que ahora no es un egipcio, que son dos hebreos que discuten, y que el que tiene muy buen corazón se va. Hombre, ¿por qué os peleáis? Y esos hebreos que todavía no lo conocen, no saben quién es, él a sus ojos es un egipcio más. Les dice, ¿pero quién te ha puesto a ti por voz como nosotros, entre nosotros? ¿Me vas a matar como al egipcio? Ahora se ha pasmado. Porque él vino a bailar, pensaba que no lo veía nadie, pero resulta que se han enterado de lo que ha hecho. ¿Qué le ha llevado a encubrir su pecado? Moisés, teniendo temor, huyó al desierto. Hubo otro hombre llamado Jonás, un profeta de Dios. Y había muchos profetas
profetas en el Antiguo Testamento, pero todos no tienen un libro. Habían otros hombres que hablan, las crónicas, los reyes, que habían profetas, pero todos no escribieron. Elías no escribió, Eliseo no escribió. Jonás hasta tiene un libro en la Biblia. Imagínense. Pero el que sabe que Dios es un Dios misericordioso, y aunque era profeta no podía ver a los ninivitas. Les dice Dios: Jonás, vete, predícales a los ninivitas. Diles que me voy a levantar en juicio contra ellos, porque su maldad ha llegado hasta mí. Conocía algo Jonás, a Dios. Porque imagínense, le está diciendo: la maldad de Nínive es tan grande que ha llegado hasta mí. Pero lo conoce porque dices que ellos es que tú eres misericordioso y si les predico y se arrepienten los perdones. Un poco lo conocía, aunque se estaba equivocando con cada cosa que hacía, un poco conocía a Dios. Dices que yo sé que si se arrepienten los perdones y no los puedo ver. ¿Y ahora qué ha hecho Jonás? ¿Tú qué me dices? A Nínive, a Jope. ¿Tú qué me dices? A Nínive, rumbo a Tarsis. Y ahora Jonás, por estar fuera de la voluntad de Dios, sin querer reconocer lo que él está haciendo, porque sabe que lo está haciendo mal, que le ha llevado, se ha levantado una tormenta tan grande que la nave en la que va Jonás se va a partir. ¿Por qué? Porque hay uno. ¿En la nave cuántos van? No lo sé. 100, 200, 300, 500, 1000, no lo sé. ¿Cuántos van en ese barco? Muchos. Muchos irían. Era un viaje largo. Y la nave se va a romper por uno que no está limpio. Sí. Porque hay veces que mi actitud es tan mala que levanto tormentas contra esta nave. Porque yo soy un malvado. Claro, como el pastor no sabe dónde va, ¿quién recibe los golpes? Torre Babilán. ¿Por qué? Porque el pastor no para de equivocarse. Porque el pastor es un rebelde. Porque el pastor sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Porque equivocarnos todos. Pero la omisión del deber que sé que tengo que hacer también es pecado. Y así está pecando Jonás. Se sube a la nave, pero no para obedecer a Dios, para huir del camino de la obediencia. ¿Qué le ha llevado eso? Le ha llevado a casi un naufragio, una nave que se va a romper. Y cuando ha dicho, es mi culpa. Ah, muy bien. Pues ¿qué hacemos con Jonás? Tíralo por la borda. Donde le ha llevado su desobediencia a las entrañas de un gran pez. Eso era el Antiguo Testamento. Vámonos al Nuevo Testamento. Acaba de nacer la iglesia. La iglesia primitiva, 2 mensajes de Pedro, se convierte en 6 o 7 mil personas, no sé cuántas. Tanto se convierten y tanto los toca el Señor que dice: nadie tiene por suyo lo propio. Se venden los ricos lo que tienen para que coman los hermanos que den. Lo ponen todo en común. Y se ha levantado un matrimonio que ha querido tener apariencia de piedad, pero no la tiene. Porque yo pregunto lo que les dice Pedro. Pedro les dice: vuestro era, la heredad es vuestra. Si no la vendéis y os las quedáis, ¿quién os la pide? Pero no, habéis querido decir que la habéis vendido en un precio, y no es verdad, y queréis sustraer para quedaroslo. ¿Qué habéis hecho? Mentira de Espíritu Santo. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la gracia. Pero ahora ha venido Ananías, mira Pedrico, eso es lo que me han dado por las tierras que he vendido. Y Pedro se lo mira y le dice: por tu pecado, aquí te quedas. Juicio sobre él. Se muere Ananías. Es el tiempo de la gracia. Aren, que viene Safira, que no se ha enterado de nada. Al saco de Ananías se lo han llevado, viene Safira, y Pedro les dice, me imagino a Pedro pensando entre sí: por favor, que me diga la verdad, por favor, que me diga la verdad, por favor, que me diga la verdad. Porque él sabe lo que va a pasar. Y le dice: Safira, ¿en cuánto habéis vendido la heredad? Y yo me imagino a Pedro cerrando los ojos: por favor, dime. Y Safira ha querido cubrir el pecado. No, y dice lo mismo que ha dicho su marido. Pues mira, donde estás tú ahora mismo, Safira, ahí ha muerto tu marido. ¡Pum! Cae desplomada Safira. ¿Por qué? Por encubrir el pecado y participar del pecado de su marido. El tiempo de la gracia. Ya les he dicho que el texto tenía un poco de mala sombra. Déjenme desarrollarlo. Yo pregunto: Moisés
¿Le dio igual lo que había hecho? No. Lo quiso esconder, sabía que no estaba bien. ¿Se sintió mal cuando tuvo temor? ¿Huyó, no? Sí. ¿Se libró con ello del desierto? No. ¿Jonás sabía lo que hacía cuando se subía a la nave que iba a Tarsis? Sí. ¿Reconoció lo que había hecho? ¿Fue suficiente para no tener que acabar en las entrañas del pez? No. Porque allí aún no ha clamado. Pero en las entrañas del pez dice, y entonces clamó Jonás. Y Jehová le dijo. Entonces clamó Jonás. Pero hasta entonces no. Tuvo la oportunidad, Zafira, de poder decir la verdad. La tuvo. Pero no les llevó nada. ¿Y entonces qué me estás diciendo, pastor? Son actitudes frente a un mismo problema, aunque muy diferente, con el mismo resultado, con el mismo nombre. Porque ¿qué es el pecado? El pecado es lo que tenemos los hombres y las mujeres, la humanidad. Tenemos esa enfermedad llamada pecado, que es más contagiosa que nada del mundo, que la tenemos desde que nacemos. Y ahora tenemos ese pecado dentro de nosotros, que es un problema que te ha destrozado la identidad, que te ha separado de Dios. Ese es el pecado. Las consecuencias del pecado es la muerte, la ruina, separarte de la presencia de Dios, la verdadera muerte, una eternidad separada de Dios. Eso es el pecado. El pecado es una rebelión contra Dios, no querer aceptar sus decisiones y llevar las mías. El pecado es querer llevar yo las propias riendas de mi vida. Eso es el pecado. ¿Y qué hacemos frente al pecado? Todos ellos han pecado de manera distinta, pero están haciendo lo mismo: rebelarse, ser rebeldes, hacer lo que no tienen que hacer. Y todos ellos han querido encubrir su pecado y no han prosperado. Pero acompáñenme, no al escritor, al editor y recopilador de este capítulo de los Proverbios, a ese rey que les he dicho que conoce bien lo que es el arrepentimiento, al rey Ezequías. Hay una ocasión, una vez prediqué de él y dije lo que dice la Biblia nada más, que fue un gran rey, que no hubo otro como él, aparte de David y Salomón. Era un gran rey Ezequías, pero ha llegado un momento de su vida donde Ezequías se ha equivocado y ha tenido un error, ha tenido un pecado grave, ha hecho algo que no tiene que hacer, ha querido presumir de lo que no tiene que presumir, y ahora por causa de su pecado viene palabra de Dios sobre Isaías. Isaías, que es un hombre de Dios, y le da igual a quien le tenga que predicar, se va rumbo al palacio, se mira a Ezequías y le dice: Ezequías, ordena tu casa que te mueres. Hombre, pero no buen rey, sí, pero había pecado. Hombre, pero un buen rey, sí. Dice el libro de Isaías, capítulo 53. Dice: con todo, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. ¿Hablando de quién? De Jesús. ¿Pero tú no eres el Padre? Sí. ¿Y él no es el Hijo amado? Sí. Pero está cargando con todo el pecado de la humanidad. Cuando Abraham ha tenido a Isaac atado de pies y manos, ha habido una voz que desde el cielo le ha dicho: Abraham, no le hagas daño al niño. Pero ahora no es Abraham el que va a sacrificar. Ahora es la misma Trinidad que está de acuerdo en ese sacrificio. Y han cogido el sacerdote, según la orden de Melquisedec, el Cordero perfecto, que no cubre sino quita el pecado del mundo, llamado Jesucristo, ha cargado su cruz. Ha sido después de ser torturado, maltratado y escarnecido, y ha subido al Golgotá. Y cuando ha estado allí clavado, el cuchillo que va a satisfacer la ira, la deuda que va a ser saldada. Hay algunos que dicen que es con el diablo. Para mí eso es una falsa doctrina. Yo no le debo nada al diablo. Mi deuda es con Dios. Mi deuda es con su justicia. Mi deuda es con su santidad. Mi deuda es con su gloria. Mi deuda es con su grandeza. Y a él nadie le ha dicho: detente, no lo mates, que es inocente. Sino que el mismo Dios ha mirado a su Hijo perfecto, sin pecado, pero que lleva una mochila con los pecados
Dios no toleró el pecado, aunque era ajeno y estaba en las espaldas de su hijo. ¿Qué me hace pensar que va a tolerar el vino? Dios no tolera el pecado, el de nadie, se llame como se llame. Dios, el pecado, lo castiga. Ezequías es un buen rey, pero ha pecado. Pero oigan que la historia no termina allí. Dice la palabra de Dios. Isaías, dice Ezequías, dándose cuenta de lo que ha hecho, dice que empezó a llorar. Empezó a llorar. Esa actitud es buena. No, Isaías está dentro del palacio, No le he dicho a un soldado matar a Isaías, que sabe que soy pecador. No, Isaías ahí le ha dicho, Ezequías, porque has pecado, Dios te quita de la tierra. Con las mismas se ha ido. Isaías no corre peligro. Ezequías no ha querido matarlo, no ha querido tapar su pecado. Se ha dado cuenta de lo que acaba de hacer. Y empieza a llorar Ezequías. Empieza a llorar Ezequías. Y a decirle, Señor, sé que me he equivocado, pero tú sabes que te he intentado servir con integridad. Por favor, ten misericordia de mí. Y ante las lágrimas de Ezequías, oigan bien, lo que la tierra de Egipto no fue capaz de parar, lo que esconderse yendo rumbo a otro sitio como Jonás no fue suficiente, lo que la mentira de Safira no fue suficiente para salvar su vida. Ha habido un rey que ha llorado, arrepentido por su pecado. No ha salido todavía Isaías del palacio, que ha venido una voz sobre él y ha dicho, Isaías, que he escuchado las lágrimas de mi siervo, que he escuchado el arrepentimiento de Ezequías. Vuélvete, dile que le añado tiempo a su vida, dile que le añado años, porque óyeme bien, lo que el diablo puede destruir y se empeña toda una vida, un verdadero arrepentimiento, una vez, solo una, que te arrepientas y Dios te perdona, y Dios te restaura, y Dios te renueva. ¿Qué has hecho? Es más grave que lo que hizo Moisés, es peor que lo que hizo Jonás, es una mentira más grande que la de Ananías y Zafira. ¿Qué has hecho? Me da igual. Arrepentimiento es el paso previo al perdón. El arrepentimiento hace que tu vida sea renovada. El arrepentimiento hace que para ti sea efectiva la cruz. ¿Cuánto poder tienen lágrimas? No de remordimiento, El remordimiento es un sentimiento. El arrepentimiento es la decisión de no volver a hacer lo que he hecho. ¿Cuánto poder tiene la actitud de un arrepentido? Que hace que el sacrificio de la cruz se haga efectivo en tu vida y en la mía. Lo dije creo una vez, cuando dice la palabra de Dios, el apóstol Juan escribiendo, hijitos, os escribo esto para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre. Creo que lo dije una vez predicando, pero me viene a la mano y lo digo otra vez. Ese abogado tiene la particularidad de que defiende gratis solo a los que se arrepienten. Si no, no defiende. Hay abogados en esta tierra que los coge un asesino con un sobre cargado de dinero y se va y le dice, mira, necesito que me defiendas porque me acusan de asesinato. Le abre la chaqueta, le pone el sobre y ese abogado, inocente o culpable, lo va a defender. Va a usar todas las herramientas que tenga para defender a ese asesino. Sin preguntarle, ¿lo volverías a hacer? Le da igual, lo va a defender. Pero este abogado, dice la palabra del Señor, es un abogado particular, porque escribe en
el apóstol y usa una palabra llamada paracletos. ¿Paracletos? Sí. Aleluya. La misma palabra que se traduce cuando Jesús les dice, mirad, hay esos discípulos dolidos porque Jesús se va a marchar. Y les dice, que yo me voy, pero tranquilos, que os mando al Consolador para que esté con vosotros. ¿Ah? La misma palabra que se usa para enviar al Consolador por la pena de los discípulos es la misma palabra que se usa para aplicarse a los pecadores que necesitan ser defendidos. La misma palabra. ¿Por qué? Muy fácil. Porque este solo defiende a los que lloran y se duelen por lo que acaban de hacer. Si no, no hay defensa. Porque la verdadera actitud es dolor por el pecado, no pesar de remordimiento, dolor por el pecado. Cuando hay un dolor verdadero y unas ganas de no volverlo a hacer, se levanta Jesucristo el justo del trono a la diestra del Padre y le dice, mira Padre, para esta, mi sangre. Para ellos mi sangre. ¿Por qué? Porque lloran por el pecado. En una ocasión, el profeta Ezequiel ha tenido una visión y en esa visión ha visto a Jerusalén, a la ciudad santa, a la ciudad de Dios. Y ha visto como 6 varones que les llaman los verdugos. ¿Verdugos de quién? De Dios. Se levantan 6 varones y una orden divina que les dice, exterminarlo todo, a causa de la abominación que hay en Jerusalén, matarlos a todos. Verdugos divinos. Dice, pero un momento, que ha aparecido otro varón. Sale otro varón, vestido de lino. Dice, y este no lleva una espada, este lleva un tintero. Y sale a pasear por Jerusalén. Y a los verdugos les dice, mirad, vosotros no salgáis, vosotros seguidle y ir detrás de él. Y a él le dice, mira, a todos los que lloran, los que gimen por el pecado, los que se angustian por el pecado, vas a ir, y qué casualidad, márcales con una cruz. Y a los verdugos les dice, id tras él, matadlo todo, no dejéis a nadie, es abominable lo que han hecho para mí. Pero hoy dicen, hay una cláusula, a los que él haya marcado con la cruz, no os acerquéis, no os acerquéis. Y porque están marcados con la cruz, porque lloran por el pecado, porque se duelen por el pecado, porque les causa dolor lo que están viendo. ¿Sabes? A todos los que no tienen cruz, un día más tardar, va a llegar un día donde va a venir el juicio de Dios sobre todos los moradores de la tierra. Pero los que han llorado, los que han clamado, los que se angustian por el pecado, los que se arrepienten, tienen una marca. La marca no es un dinero, la marca es una cruz. La cruz a ti te defiende, mientras a los pecadores los acusa. A ti y a mí nos defiende. Arrepentimiento, la decisión que cambia el resultado de mis actos. Nada más y nada menos. El arrepentimiento es la decisión que te va a hacer efectiva la cruz para que el resultado de tus actos y de los míos no sea el que merezco, sino el que su gracia me da. Inclina tu rostro. Dale gracias al Señor.